Dice Santiago 2:14: Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dios les bendiga ricamente esta preciosa mañana, en este día, ¿verdad? Hola a todos, amigos, amigas, hermanos, hermanas en Cristo. Vamos a ver una pequeña reflexión. La fe debe de traer acción a las vidas para que sea una fe activa. Para poder ver la mano de Dios, debe de ser una fe activa para poder ver resultados. Hay muchos ejemplos a través de la Biblia, quizás nada más vea 2 textos bíblicos, los demás los vamos a recordar. Los hermanos o las personas que han leído la palabra de Dios sabrán que esas cosas están escritas. Y los que no, pues les recomiendo que lo busquen, que lean su Biblia, hagan el propósito. Les recomiendo que lo busquen. Cálmate tú. Elmer, buenos días, saludos, hermano. Siempre eres de bendición ahí. Te conectes o cuando estamos en vivo después, ¿verdad? Porque creo que cuando no te conectas o no mandas saludos, tarde o temprano vas a mirarlo, vas a hacer de bendición estos estudios, ¿verdad? Para nuestras vidas. Bendiciones, saludos. No sé desde dónde nos mandas saludos, siempre desde dónde nos sigues. Pero bueno, miren lo que dice Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice el 15. Esto es Santiago 2:14 y el 15 el 14 en adelante dice: y si tu hermano o tu hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y la verdad sí, la fe sin obras está muerta. Miren, el domingo encontré unas de las cosas que me robaron. Sí fui víctima de crimen, me robaron bastantes cosas. Una cámara de video que la había usado para compartir en mis videos anteriores. Total, me robaron bastantes cosas. Y este domingo pasado, me estaba acordando, me levanté como a las 7 y agarré mi teléfono y me pregunté, digo, ¿será que puedo encontrar mis cosas si pongo el nombre de la cámara que me robaron, la serie y todo? ¿Será que la encontraré? Y lo hice así, agarré el nombre de la cámara y lo puse en el OfferUp. Y resulta que la encontré, gracias a Dios.
todo el paquete que yo tenía en una caja, todas las cosas, más de 25 artículos. Tengo recibos de todo eso. Las personas que me lo robaron se dieron el privilegio de sacarle una foto a todo el conjunto de cosas que yo tenía en una sola caja. Y lo estaban vendiendo así todo el paquete. Hablé a la policía y bueno, pero por fe lo encontré. Ahorita están en el proceso. Quizás no estaría bueno que estuviera compartiendo esto aquí, pero yo no creo en el favor de Dios. A mí yo no creo en el favor de la policía, sino en el favor de Dios. El favor de Dios va delante de mí. Y esa mañana me iba a ir a la jefatura de policía a buscar el favor de ellos, que me ayudaran. Y en el camino, agarré camino para la policía. Y en el camino le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Le digo, estoy buscando yo el favor de la policía antes que el de Dios. Le digo, eso no está bien. Porque si el favor de Dios no va conmigo, aunque la policía se esfuerce y haga lo que tenga que hacer, no de nada servirá. Le digo, me es entonces necesario buscar el favor de Dios en esto. Y le dije, vamos a hacer una cosa. Si Dios nos pone 2 patrullas, o miramos 2 patrullas de la policía en el camino, es que la voluntad de Dios es que vaya yo a la policía y nos vamos a la policía. Pero si no miramos ninguna patrulla, en lo que íbamos a ir a hacer unas cosas, le digo, si no miramos ninguna patrulla de policía, si no miramos de perdida, tienen que ser 2 para saber qué es la voluntad de Dios y nos vamos. Y lo hice por fe, esa declaración. Y no crean que iba con los ojos cerrados para no verlos, ¿verdad? E iba buscando a ver si estaba por ahí escondido algún policía de esos que están ahí para mirar a los que van en exceso de velocidad, y por fe iba yo ya buscándolos. Digo, si es de Dios, voy a encontrarlos y me voy a la policía. Pero si no es de Dios, yo me voy a ir a la iglesia, le voy a pedir a los hermanos que oren por mí, que oren por esta situación. Yo voy a pedirle ahí a Dios que Él se encargue del asunto, que su favor vaya conmigo, que quiero que Él obre. Y por fe así lo hice. Fuimos, hicimos lo que teníamos que hacer, y ningún oficial de policía nos topamos, ninguno. Y dije, ok, me voy a la iglesia, le digo, porque tengo que buscar primeramente el favor de Dios antes que el de los hombres. Y así lo hice, me fui, me quebranté allá en el servicio. Estaba mirando las cosas y lo que escribieron ahí, que todas las cosas estaban nuevas y que todas funcionaban, y todavía ahí le puse el tipo ese, todo lo probé y todo funciona. Y si lo probó es que porque no son de él. Yo si las hubiera vendido, yo no iba a poner, no, ya las probé y todo funciona. A mí yo sé que funcionan porque son mías, pero por cuanto no eran de él, tenía que asegurarse que todo estaba en buen estado. Y gracias a Dios las encontré. Ahorita ya la policía, pero el favor de Dios va adelante, está tras ese asunto. Pero por fe lo hice. Miren, hay una mujer, bueno, hay varios pasajes, pero hoy voy a hablar un poquito, un testimonio que tenemos aquí de una persona, se llama Ana. Esta mujer, ¿verdad?, tenía su marido, y su marido tenía 2 mujeres. Ana no tenía hijos, y su rival, o la otra mujer de su marido,
sí tenía hijos. Y la otra mujer se burlaba de ella, la menospreciaba, la ponía por los suelos y siempre la enfadaba. Y yo creo que esta situación fue por varios años. Hasta tal grado de que ellos, cuando subían a ofrecer los sacrificios, me imagino que era para el día de la Pascua, no dice en qué ocasión, pero ellos subían a ofrecer el sacrificio a Silo, ahí donde tenían el tabernáculo. Cuando entraron a la tierra prometida, ahí quedó el tabernáculo en Silo por muchos años. Y ahí subían a ese lugar ellos a ofrecer sacrificios. Entonces esta mujer estaba triste, dice, y su marido le dice, ¿verdad? Le dice el marido a Ana: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con lágrimas de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos. Miren, está reconociendo quién es el Señor, Jehová de los ejércitos. Por fe ella estaba reconociendo quién es Él y ahí estaba llorando en su presencia. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Fíjense la fe de esta mujer. Esta mujer creyó a la voz a lo que el sacerdote le dijo: el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ella entonces se levantó, siguió su camino y no estuvo más triste. ¿Por qué no estuvo más triste? Porque ella actuó en fe, creyó la palabra que el sacerdote le dijo como confirmación de que Dios le iba a conceder, ¿verdad?, su petición, y lo creyó. Y dice, y ya no estuvo más triste. ¿Qué es lo que pasa por fe? ¿Sí? Por fe. Miren lo que sigue en el 19. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Alcana la conoció, tuvo relaciones íntimas con Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Aquí podemos ver la fe en acción. Esta mujer creyó la palabra
Y dice que ya no estuvo más triste cuando enseguida de que el sacerdote le dijo las palabras, no hasta que ella salió embarazada. En cuanto el sacerdote le dijo la palabra y de que en cuanto ella derramó su alma delante de Dios, creyó las palabras del sacerdote que Dios le iba a conceder el deseo o su petición, y la creyó, y dice ya no estuvo más triste. Por fe ella dejó a un lado su tristeza, decidió creer la palabra y decidió esperar en que Dios le iba a responder. Sí, de igual manera, sí, tenemos muchos ejemplos en las Escrituras. Muchos ejemplos en las Escrituras. No acabaríamos, la verdad, no acabaríamos. Tenemos ejemplos de personas que les faltó la fe en situaciones difíciles, no buscaron la dirección de Dios. Por ejemplo, cuando Dios saca al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, y le dice Dios específicamente a Moisés, vete y agarra este camino en esta dirección. Moisés agarró camino y se llevó al pueblo por ahí, por donde Dios le mandó. Cuando llegaron y se encontraron frente al Mar Rojo y no había salida, tenían montañas por los dos lados y estaban encajonados, ¿verdad? El pueblo de Israel no tuvo fe ahí. Dice, Dios nos sacó para matarnos. Ahí me está dando frío en mi espalda. Tengo la ventana aquí atrás y se siente un poco fresca. Tenía calor, me la quité. Entonces ahí estaban y la mera verdad no se pusieron a pensar. Verdaderamente Dios hubiera hecho todo lo que hizo ahí en Egipto, las señales y todo eso para sacarlos y matarlos ahí frente al Mar Rojo. ¿Hubiera Dios desperdiciado su tiempo haciendo todo eso para equivocarse y no salvarlos verdaderamente o librarlos de la esclavitud? Cuando nos encontramos en dificultades, en problemas serios, no consideramos verdaderamente lo que Dios está haciendo. No consideramos el confiar en Dios antes que en nuestras propias fuerzas o antes que en los hombres, ¿verdad? El pueblo de Israel ahí es un ejemplo. Moisés es un ejemplo ahí. Cuando Dios le dice, ¿verdad? Porque lloró, clamó el pueblo ahí de Israel, diciéndoles, ¿verdad? Decían, no, pues Jehová nos sacó para que nos maten aquí. Entonces, Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? O sea, ¿dónde está tu fe, Señor? ¿Por qué clamas a mí? ¿Que no fue Dios el que les dijo que se fueran en ese camino? ¿Que no fue Dios el que le dijo que iban a salir de ahí, del pueblo, de la tierra de Egipto, y los iba a llevar hasta el monte Sinaí, y ahí, en ese monte, iban a adorar ahí? Dios ya le había dicho esas cosas a Moisés. Y llega y están delante del mar. Pero en nuestra humanidad a veces caemos en situaciones difíciles que nos es imposible verdaderamente actuar en fe. Creerle a Dios y actuar en fe. Por ejemplo, si yo me hubiera ido a buscar el favor de la policía en lugar del favor de Dios, quizás sí me ayuden, quizás sí pueda recuperar mis cosas, quizás no todas, pero sí por fe voy a recuperar mis cosas y voy a dar testimonio. Y si puedo, voy a mostrarles aquí mis cosas y voy a mostrarles las fotos
que pusieron ahí cuando las estaban vendiendo. Por fe lo voy a hacer porque el favor de Dios va conmigo y el Señor me va a devolver el doble de lo que me quitaron. Así es el Señor. Cuando Satanás despojó a Job, le quitó sus hijos, le quitó su ganado, le quitó todas sus riquezas, pero cuando Dios le respondió, cuando Dios se glorificó en él, le devolvió todo, pero al doble. Y esa es mi fe que tengo. El favor de Dios va delante de mí. ¿Porque soy bueno? No. Porque Dios me compró con la sangre de Cristo y yo he reconocido que soy un pecador y Él me perdonó porque reconozco mi vida de pecado. No porque soy bueno, no porque me lo merezca, pero por eso. Van a ver, primero Dios, daré mi testimonio y les mostraré aquí las cosas con fotografías de que son las cosas que me habían despojado. Y digo, me habían despojado porque el Señor me devolverá todo. Ya lo hizo una vez y tengo un testimonio, tengo un video de testimonio y esa vez contestó al siguiente día de que me robaron también mi herramienta. Pero bueno, ahí vemos a Moisés y le dice Dios, ¿por qué clamas a mí? Si Dios ya le había dicho a Moisés que los iba a llevar, iban a llegar allá al monte Sinaí, ¿por qué clamas a mí? Le dice, dile al pueblo que marche. O sea, dile al pueblo que sigan adelante cuando estaba el mar ahí. Y tú levanta la vara y parte el mar, divídalo y pasen en seco, dice. Debemos de creer en lo sobrenatural cuando confiamos en el Señor con todas nuestras vidas, con todo nuestro corazón. Debemos de fiarnos de Dios, creer en lo imposible. En lo imposible, creer en lo imposible. Hay testimonios, yo sé que hay testimonios en personas que donde no tenían solución, no tenían esperanza, no tenían ya más fuerzas para seguir. No les quedó otra más que esperar y confiar en el Señor, y el Señor ha hecho en sus vidas. Miren, por fe, bueno, ahí el pueblo de Israel, su fe no accionó, ¿verdad?, en la situación que se encontraban, sino que desmayó su corazón. Desfalleció su corazón. Y como Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que marchen cuando de Dios todavía no habría el mar. Y Dios le está diciendo que marchen para enfrente, hacia el mar. Dios le da la orden de que caminen, que sigan adelante. ¿Sí? Yo pienso que aunque Moisés no hubiera levantado la mano, si todo el pueblo de Israel hubiera creído, Dios nos permitirá caminar sobre el agua. Dios nos dará el poder para caminar sobre el agua. Lo hizo a mi Jesucristo. ¿Se imaginan que todo el pueblo hubiera estado de un solo corazón y creer que si Dios nos está diciendo que marchemos, ¿será posible que Dios nos puede hacer que caminemos sobre el mar? Quizás ese era el propósito por el cual estaban ahí. Caminar sobre el mar como si fueran pavimento. No lo sabemos. ¿Por qué le dice Dios? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marchen. O sea, que agarren camino. Si hubieran creído, yo creo de veras, de todo corazón, que ellos
iban a poder pasar sobre el mar caminando como si fuera pavimento, como si fuera un camino ahí sobre el mar. Creo que todo el pueblo de Israel hubiera caminado sobre las aguas. ¿Es algo imposible? Jesucristo caminó sobre las aguas. Y el valiente de Pedro: Señor, si eres tú, ordena, di que vaya yo, que camine sobre las aguas hacia ti. Y le dice Jesucristo: ven. Pedro creyó por un momento y caminó sobre el mar, caminó sobre las aguas, pero al mirar las olas y la tempestad tuvo temor y se hundió. Por eso Dios le dio la segunda opción a Moisés: levántate, vara y pártela, porque no creen que pueden caminar sobre el agua. Pero si todo el pueblo lo hubiera creído, hubieran caminado sobre las aguas. Sí. Acuérdate en tu corazón, en cualquier situación difícil que haya en tu vida, acuérdate que la palabra dice que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. ¿Qué es tu situación? ¿Qué es tu problema? ¿Qué es lo que estás pasando? La mano de Dios ahí en esa dificultad, ahí donde no hay puerta, ahí donde no hay camino, la mano de Dios la puedes mirar en tu vida si confías en Él. Si tan solo creyeras en tu corazón que Dios te puede dar la habilidad, si Él te puso en esa situación, como el pueblo de Israel, si ellos hubieran entendido que Dios les decía: marchen para enfrente, Dios les estaba diciendo: caminen sobre el agua, pueden caminar sobre las aguas. Por fe ellos hubieran creído que podían caminar sobre las aguas y creo que lo hubieran hecho. No había necesidad que Dios les abriera el mar y pasaran en seco, porque el pueblo de Israel ahí hubieran podido ver y experimentar una fe viva en acción con resultados. ¿Se imaginan si Dios le dice: dile al pueblo que marchen? Dios le estaba dando la potestad de caminar ahí, hacer camino sobre el mar, no abrirlo. Pero por cuanto no creían, dice tú, y levanta la vara y parte el mar, porque no, para ellos era imposible llegar a comprender y a entender que podían caminar sobre las aguas. Si tú te encontraras en una situación similar, recuerda ahora el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda el testimonio de Pedro, que él le dijo al Señor: Señor, pide que vaya, di que vaya a ti sobre las aguas. ¿Y Pedro qué hizo? Caminó sobre las aguas. ¿Se imaginan que su corazón hubiera estado vendido a creer y confiar en Dios hasta en lo imposible? Todo el pueblo de Israel en un solo corazón hubieran marchado sobre las aguas. Lo hubieran hecho. Pero por cuanto en la carne somos débiles, y más con la influencia de Satanás ahí diciendo: Dios nunca te va a perdonar. Es por fe que nosotros confesamos nuestros pecados, creyendo que Dios nos perdonó, creyendo que Dios nos va a dar el perdón al declararnos culpables. Pero por cuanto Satanás nos convicta y nos dice: Dios nunca te va a perdonar, mataste, eres homicida, eres un adúltero, eres un depravado sexual, Dios nunca te va a perdonar tu depravacidad, cuando Dios ya nos perdonó en la cruz del Calvario. Aviéntate a la disposición de Dios. Mira la vida de Moisés. Dios lo usó grandemente cuando él era un homicida. Él mató, él quitó la vida de un hombre. Y Dios lo usó de esa manera que lo usó. Dios
estuvo con Moisés cara a cara en el monte Sinaí. Moisés le dijo a Dios: permíteme que vea tu gloria, tu rostro, que te vea, que te complete, que te contemple. Y dice Dios: no podrás ver mi rostro, pero mirarás mis espaldas. Miren lo hermoso, la mera verdad, el mirar las espaldas de nuestro Dios. Pasó toda la gloria de Dios y lo escondió en la peña, dice la Escritura. Y toda la viva presencia de Dios pasó ahí en el monte Sinaí, con toda su gloria, todo su esplendor. Y Moisés miró las espaldas de Dios. ¿Por qué las espaldas de Dios? Por fe mirarás las espaldas de Dios. Por fe cree en Dios en lo imposible y mirarás cuando Él te saque de esa situación que Él pasó delante de ti, que Él ya pasó delante de ti. Y cuando mires que saliste de esa situación es porque Dios iba delante de ti. Por eso vas a mirar, tú puedes mirar las espaldas del Señor en confirmación de que cuando Él te saque de donde estás, de ese problema, de esa dificultad, ¿verdad? Cuando mires los resultados es porque la viva presencia de Dios pasó y abrió puertas donde no había. Sí. Sé que el Señor está ministrando los corazones. Mira la mujer del flujo. 12 años tenía esta persona y no le paraba el flujo de sangre. Su menstruación era diario. No mes tras mes, ella era diario. Gastó todo lo que tenía, su dinero en doctores, y nadie le podía ayudar. Y en el estado que se encontraba, ella estaba inmunda. La Escritura dice que cuando la mujer estuviera en su menstruación, en su periodo, tenía que apartarse. Cualquier persona que se sentara en el asiento donde se sentó una mujer en su menstruación sería inmundo, dice, hasta la tarde. Cualquier varón que se durmiera con ella en la misma cama, aunque no tuviera relaciones con ella, sería inmundo con ella. Su cama era inmunda, su asiento era inmundo, sus ropas eran inmundas. No podía estar en la presencia, mucho menos de los sacerdotes o en el templo delante de Dios, porque su menstruación la hacía inmunda, la declaraba la ley. ¿Y qué es lo que dice esta mujer cuando oyó que Jesucristo andaba por ahí? Si tan siquiera tocare el manto de el borde de su manto, iba a decir el manto de su bordo, el borde de su manto, seré sana. Es lo que creyó ella. Si tan siquiera me voy a escondidas por sus espaldas, ya que haya haber pasado y lo toco, seré salva. Y lo hizo, se fue a escondidas entre la gente, se fue a escondidas porque no podía. A toda persona que tocó en ese momento los hizo inmundos porque ella estaba inmunda, y todo lo que tocó a las personas que la rozaron, ellas las hizo inmundas por su menstruación, porque la ley declara que es inmunda mientras esté en esa situación. Se atrevió no a ir a la presencia de Jesucristo y sáname por su inmundicia. Y dice, si tan siquiera me voy por sus espaldas y toco el borde de su manto, seré sana. Y se fue a escondidas y fue y tocó. Y por cuanto ella era inmunda, al tocar el borde del manto de Jesucristo lo hacía inmundo.
Pero por cuanto Dios, por medio de Jesucristo, vino a quitar la maldición de la ley, al tocar a Jesucristo, ella no hizo inmunda a Jesucristo, pero Jesucristo la hizo santa, limpia, pura. Sí, y por fe. Esa mujer por fe fue y que creyó. Si tan siquiera tocare el borde de su manto, seré salva. Y vemos la acción. Ella creyó que iba a ser sanada si tan siquiera tocare el borde de su manto. Y fue sanada por fe. La fe con acción mueve resultados. Dios obra en esa fe activa. No debemos de llegar a extremismos con la fe. Por ejemplo, hay religiones que, por cuanto el pasaje hay un pasaje que dice que en sus manos tomarán serpientes, o si le mordiera una serpiente, o con su mano tomarán serpientes, y si le mordiere no sufrirá daño, algo así. Y por cuanto lo miramos en Pablo, cuando naufragaron en el libro de los Hechos, y lo muerde una serpiente, y todos los que lo miraron dicen, verdaderamente es un homicida, está maldito de Dios, tanto que la ley divina no lo deja vivir. Y después, cuando miraron que no murió, decían que era un dios. Qué cosas, ¿no? Miren, se han puesto a pensar el por qué Pablo no se asustó. Por fe. Si no murió por todo ese tiempo que naufragaron, yo creo que más de un mes, anduvieron perdidos naufragando en el mar, hasta tal grado que perdieron la esperanza de vivir. Y cuando lo muerde esta víbora, ¿será que Pablo pensó, si Dios ya me ha preservado la vida en el naufragio que hemos estado por semanas, si Dios me ha perseverado hasta aquí, pues decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová, permitirá que una culebra me mate cuando no me mató el naufragio, las semanas sin comer, todo eso, y aún estaba con vida porque el Señor le dijo que nadie de ellos iba a perecer? Y lo muerde la serpiente. ¡Ay, ayúdenme porque no quiero morir! Yo creo que en su corazón estaba firme en el Señor, pudo mirar la mano del Señor en ese naufragio y pudo descansar en el invisible, en aquel que dio su vida por él, en aquel que lo llamó a predicar el Evangelio, en aquel que le dijo que él iba a ir a Roma. Todavía no llegaba a Roma. ¿Ustedes creen que esa víbora de que yo voy a Roma, voy a Roma? Esa víbora no es para muerte, porque Dios va a llevar a cabo su propósito. ¿Por qué? Porque él creyó al Señor. Por fe, su fe fue que él iba a ir a Roma. Si ya Dios me preservó la vida en el naufragio por semanas que hemos estado ya sin esperanzas de vivir, y aquí estoy vivo porque Dios no quiere que muéramos. Esta víbora me matará. Y así es Satanás. Ahí está Satanás. Esa serpiente, esa culebra es otra cosa que es Satanás. Y viene y te muerde y te quiere hacer que caigas nuevamente en temor, para que no creas en Dios, no descanses en Dios, tu fe
la pague y Dios no se glorifica en tu vida. Mira, yo no sé qué has hecho. No sé si has venido a Jesucristo. No sé si verdaderamente anhelas, deseas el perdón de tus pecados, si es que no lo has recibido. ¿Quieres verdaderamente el perdón de tus pecados? ¿Quieres verdaderamente que Dios te perdone tus pecados? Solamente cree. Dios ya te perdonó. Cree en eso. Dios ya te perdonó. Confiésate ahí, pídele perdón a Dios. Dios ya te perdonó. No es que si Dios te vaya a perdonar. Reconoce tu vida de pecado y dile: Padre, he pecado contra ti. Y cree en tu corazón que Dios ya te perdonó, porque así es. Cristo ya murió para perdonarte. Y Satanás te acusa, te condena y te dice: Dios nunca te va a perdonar. Hiciste esto, abortaste, hiciste aquello, mataste, robaste. Sí. Lastimaste al necesitado, al huérfano, a la viuda, has despojado todo eso. Dios nunca te va a perdonar. Así viene Satanás como la serpiente esa que le mordió a Pablo. Pero créelo en tu corazón. ¿Por qué murió Jesucristo en la cruz? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué acaso no es el Cordero de Dios que quita el pecado de tu vida? Si crees que Dios quizás no te perdone, mira la cruz del Calvario. ¿Acaso crees que será posible que Jesucristo quiera venir a morir en la cruz por mí cuando Él ya lo hizo? El Señor ya te perdonó por fe. Por fe acciona en esa verdad. Por fe acciona en esa verdad. No tengas temor. Si piensas que Dios nunca te va a perdonar, mira la cruz. Acuérdate de la pasión de Cristo, su muerte, su resurrección. Él murió porque ya te perdonó. Créelo, tírate a la disposición de Dios. Créelo en tu corazón por fe que Cristo es el Hijo de Dios que dio su vida por ti para perdonarte. Si crees que Dios nunca te va a perdonar, ya no le hagas caso a Satanás. Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias. Gracias por ese regalo tan hermoso, Señor. Gracias por la sangre de Cristo, Señor. Sé que yo estoy aquí y yo comparto tu palabra, Señor. No porque sea bueno, Señor. Yo no te sirvo, Señor, porque yo sea bueno. Porque yo sí tengo un corazón al 100% para servirte. Yo tengo un corazón, Señor. O yo te sirvo, Señor, porque tengo un corazón que sé que tú y tu Hijo Jesucristo vino a servirme a mí, Señor. Y a dar su vida para perdonarme cuando yo no lo merezco, Señor. Si yo te sirvo, Señor, no es porque yo sea bueno, Señor, sino porque tú eres bueno, Señor. Si yo predico el Evangelio, Señor, no es porque yo sea misericordioso para aquellas personas, Señor, que quiero que la luz de Cristo sea en su vida. Pero lo hago, Señor, porque sé que tu misericordia es para todos y no haces excepción de personas. Porque esa misericordia está disponible, Señor, para aquellos
que crean en ti, no en mí, no en la iglesia, no en la religión, sino en ti, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo está ministrando en este momento, Señor, los corazones. Te pido, bendito Dios, que tu Espíritu Santo ahí les confirme en su corazón, bendito Dios, que tú ya los perdonaste en la cruz del Calvario, Señor. Que se declaren culpables, que ya no le hagan caso más a las acusaciones del diablo contra sus vidas. Y que esa convicción en sus corazones de que nunca van a ser perdonados, Señor. Esa convicción los quebrante ahí, Señor, y te pidan perdón para que reciban el perdón que tú ya les has dado en la cruz del Calvario. Tú ya los perdonaste, Señor, que tu Espíritu Santo les testifique y les confirme eso en su corazón. Tú ya los has perdonado, Padre, que tu gracia, la influencia divina tuya actúe, por fe lo declaro, Señor, actúe en sus corazones, Padre. Aquellos hermanos que van a una iglesia, pero que verdaderamente siguen viviendo en esa vida de pecado, sin arrepentimiento, sin tirarse a los pies de la cruz de Cristo. Que aún, Señor, sienten que tienen que ser fieles a la iglesia, tienen que ser fieles en sus diezmos para que alcancen el perdón tuyo, Señor, en sus vidas. Confírmales en su corazón, Señor, que tú ya los perdonaste en la cruz del Calvario. No porque son buenos, sino porque tú eres bueno, Señor. No porque ellos son fieles, Señor, sino porque tú eres fiel. Confírmales en su corazón eso, Señor. Quita toda acusación de Satanás de sus vidas, de sus corazones. Aléjalo de sus vidas, Padre, y que el Espíritu Santo les conforte, les ministre, Señor, y les testifique dentro de su corazón con la paz que puede venir a morar en nuestras vidas por medio de la convicción que nos trae tu Espíritu Santo a nuestras vidas, que testifica que tú nos perdonaste, Señor, que nos has dado un perdón que no merecemos, Señor, y mantenernos ahí, Señor, humildes, humillados en tu presencia, para que tu presencia sea glorificada y magnificada en nuestras vidas para salvación, bendito Dios. Señor, tu Espíritu Santo está ministrando los corazones, lo puedo sentir. Ellos lo pueden sentir esa paz, ese calor, ese fuego, Padre, en su corazón. Confírmales, Señor, que Cristo ya murió, Cristo ya los perdonó, Señor. Y no solamente eso, sino que también resucitó. Y Él es nuestra garantía, nuestra esperanza de que hay vida después de los muertos, Señor. Hay vida después de los muertos. Ante tu presencia nosotros estamos limpios, santos delante de ti por la sangre de Cristo, Señor. Por nada más, no por buenos, no por nada, Señor. Yo a veces oigo hermanos que piensan que el favor de Dios está en sus vidas porque son fieles a diezmar, que ellos sí diezman, que ellos sí dan el 10% de su salario para Dios. Y piensan que por eso el favor de Dios está con ellos. No, el favor de Dios está cuando ahí estabas tú, muerto en tus delitos y pecados. El favor de Dios estaba allá en la cruz del Calvario, perdonándote. Antes de que tú le dieras un 5 a Dios, antes de que tú ofrendaras para la obra de Dios en la iglesia, en el templo, antes de que tú llegaras a tomar la decisión de dar tus diezmos, Dios ya te había perdonado. Dios ya había extendido su gracia y su misericordia en tu vida. Todo eso es basura, todo eso es vanidad. Des a Dios o no des a Dios, Él es fiel, Él ya te perdonó.
no por tus ofrendas, no por tu labor, no por tu servicio a Él, sino Dios ya te perdonó desde antes de que tú quisieras algo con Él. Dios ya te perdonó, ya te justificó por la sangre de Cristo. Ya ha puesto a la disposición de tu vida, la vida eterna, el que te levantes del sepulcro. Dios ya te lo ha concedido por la fe en Jesucristo. Créele a Dios. No dependas de tus obras. No dependas de lo que tú haces para Dios. Depende de lo que Dios ya hizo por ti, cuando tú no querías nada de Él. A ti, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, que Satanás te acusa y te condena y te dice que Dios nunca te va a perdonar, que violaste a tus propias hijas, a tus propios hijos, los has vendido a una depravacidad sexual, tú mismo has hecho eso. Tú has violado a niños, a niñas. Tú que te has prostituido y piensas que Dios nunca te va a perdonar, que has andado con hombre tras hombre tras hombre en una depravacidad, en una inmoralidad sexual. Y el enemigo ahí te acusa y te condena y te dice, Dios nunca te va a amar, Dios nunca te va a perdonar. Mira la cruz del Calvario. Mira la pasión de Cristo. Él ya te perdonó porque te amó de tal manera para darte un perdón ahí cuando no lo mereces. Pero Él ya te perdonó. Si lo crees, reconoce tu vida de pecado, pídele perdón y ese perdón es tuyo porque Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario. Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario. Creo que para el siguiente estudio voy a ver si unas personas me acompañan. Quiero tocar un tema muy real y delicado, que es el suicidio. Sí, el suicidio. Satanás convence a las personas que se suiciden. Esa es obra satánica, esa es influencia de Satanás. Dios en una ocasión le permitió a Satanás que me sedujera a mí a suicidarme un sábado por la mañana, cuando el domingo yo iba a dar un estudio en una casa. Yo iba a dar un estudio bíblico, los daba todos los domingos. Teníamos como servicio ahí en la casa de una hermana Belina. Y Satanás me convenció de que me quitara la vida. Y me sentí convencido a hacerlo, sentí que era mi solución. Y voy a hablar de esa influencia que este enemigo levanta contra las personas. Sé que hay varias personas que me están escuchando que han tenido esa experiencia o lo han tratado de hacer. Una influencia, una fuerza más allá de nosotros que nos convence del suicidio. Dios lo permitió esa vez porque el hijo de una hermana que iba conmigo a los estudios ahí, nos acompañaba, una hermanita, su hijo se suicidó enseguida de que yo tuve el deseo de quitarme la vida, de que Satanás me influenció. Dios me hizo reaccionar y me mostró que es Satanás el que me había seducido a hacerlo. Y en lo que estaba yo pensando y diciendo, esto es Satanás que quiere que me quite la vida, no eres tú, Señor. ¿Qué es esto? Me he estado preparando toda la mañana el mensaje que voy a compartir. Esto no es tuyo, es de Satanás. Me hablan por teléfono y me dan la noticia que el hijo de una hermana se había quitado la vida. Eso fue Dios ministrando en mi corazón para poder entender por qué la gente
comete suicidio. Muchos que se dicen ser hermanos condenan y los dan por condenados, los dan que ya no son salvos a las personas que se quitan la vida. Pastores testifican que si una persona se suicida ya no tiene salvación. Pero poniéndome a pensar yo en esa experiencia, estando ya ahí colgado, si es que me ahorqué, antes de que deje el aliento de vida de mi cuerpo, cuando ya no puedo bajarme y clamo a Dios, perdóname, pero ya miro la verdad de que hice mal, no puedo bajarme. Pero si le pido perdón a Dios, Dios los perdona y pueden ser salvos. Porque el suicidio no es tanto la persona, sino la influencia de Satanás en la vida de los seres humanos. Voy a hablar de eso, voy a buscar si unas personas que han tenido esa experiencia me pueden apoyar, podemos comentarlo, va a ser como un comentario, pero sí, ¿qué le dice Satanás a Jesucristo cuando lo sube al pináculo del templo? Aviéntate para abajo, porque escrito está, no te va a pasar nada. Ese fue una tentación de suicidio en Jesucristo mismo. Esa fue una tentación de suicidio en Jesucristo mismo. Satanás convence a las personas que lo hagan. Padre bendito, gracias por este tiempo. Yo te pido, bendito Dios, que tu palabra lleve frutos. Señor, si hay alguna persona, Padre, que tenga esta situación, Padre, en sus vidas, no sé por qué comencé a hablar de esto. Si hay alguna persona que está mirando este video, lo mire más al rato, Padre, y a su mente le ha llegado, Señor, el deseo de suicidarse y se siente convencido que es su solución a todos sus problemas, Señor. Te pido, bendito Dios, que lo arrebates, Señor, que lo arrebates de la seducción de Satanás que quiere destruirlo, Padre. Esa influencia no es en el hombre, Señor, esa influencia es satánica, Señor. Esa influencia, Señor, Satanás seduce y convence, Señor. Por eso Él es el que engaña, Él es el que engaña y seduce a que pequemos contra ti, Padre. Te pido, bendito Dios, que si es así en alguna persona que mire este video, Padre, que está esa influencia de Satanás ahí para destruir su vida, Padre, te pido, bendito Dios, que por la sangre de Cristo lo cubras, le des esperanza de que Dios ya lo perdonaste en la cruz del Calvario, que Jesucristo murió por él, así haya haber matado a su propio padre o a su madre o a sus hijos, así haya haber violado, embarazado aún a su propia hija, tú ya lo perdonaste, Señor. No dejes que Satanás lo seduzca más al suicidio, Padre. Ábrele los ojos, que tu Espíritu Santo lo seduzca a doblar rodilla y a recibir el perdón que tú ya le diste en la cruz del Calvario, Padre. No sé por qué, pero creo que va a haber alguien o hay alguien que Satanás lo está influenciando a hacer esto. Es Satanás, no está en ti. Es la convicción. Satanás te convence, te convence en una totalidad de que lo hagas. Voy a contactar a unas personas que no tienen que decir la razón, pero nada más que compartan ellos el testimonio de que verdaderamente cómo es esa influencia, cómo fue esa influencia, ese convencimiento en sus vidas de llevarlo a cabo por la influencia y la seducción de Satanás en sus vidas. No los motivos, no las razones para guardar
lo que sea de sus vidas personales ante Dios y ellos hasta ahí. Pero ¿cómo es esa influencia? ¿Cómo es esa seducción que Él trae? ¿Cómo es que verdaderamente esa influencia de Satanás convence a uno de hacerlo? A mí me convenció de hacerlo cuando yo estaba preparándome un estudio para predicar. Pero bueno, Señor bendito, gracias, infinitas gracias, Padre. Que tu misericordia vaya, Señor, y que cubra a estas personas, Señor. No permitas que Satanás los influencie, Señor, más. No permitas, Señor, que tu gracia los alcance, tu misericordia, Señor, los alcance. Que tu Espíritu Santo los traiga a un arrepentimiento verdadero y puedan descansar en la cruz del Calvario, porque esa cruz es el testimonio vivo de que tú nos has perdonado, Señor. Tú ya los perdonaste, bendito Dios. Tú ya los perdonaste. Si no permitas que Satanás venga y los acuse y los acuse y los acuse y les diga que tú nunca los vas a perdonar, cuando tú ya diste a tu Hijo. Jesucristo ya dio su vida por ti. Jesucristo ya te perdonó. Jesucristo ya te santificó ante los ojos de Dios. Cualquiera que sea tu maldad, tu pecado, no dejes que el enemigo te seduzca al suicidio, porque Dios ya te perdonó. Dios ya te perdonó. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, se me cuidan. No sé por qué me fui hasta allá. Si no hay nadie, ningún valiente de las personas que tengo en mente, yo mismo voy a dar mi testimonio, aunque ya lo di, ¿verdad? Pero más detallado, más completo. Voy a dar mi testimonio porque no es otro más que Satanás que seduce a las personas a que se quiten la vida. A mí me sedujo y me convenció. Si estoy aquí es porque Dios me dijo, aguas, esto no es tuyo. En un momento Satanás me sedujo y me convenció, y al instante el Señor lo quitó de ahí y me comencé a reflexionar, dejó mi mente en paz y comencé, ¿qué es esto, Señor? Si he estado orando, he estado estudiando el mensaje que voy a compartir mañana, ¿por qué me llegó esto? Y enseguida me llaman por teléfono y me dicen, me habló su hermana y me dice, es que mi hermano se mató. Y yo pensé que en un accidente o algo, y me dice, no, es que se quitó la vida. Y entonces dije, Satanás lo sedujo y lo convenció como me había convencido en ese momento. Dios le permitió eso porque la hermana, la mamá del muchacho, me pidió que ministrara yo en el funeral de su hijo. No fue fácil, pero ministré en ese funeral. Me hubiera gustado poder haberlo grabado el servicio, pero no fue así. Bueno, bendiciones, que Dios les bendiga ricamente.